Thibaut Courtois no nació para ser protagonista, pero terminó siendo el héroe silencioso de las noches más grandes del fútbol. Un portero que dejó su huella sin necesidad de llamar la atención. Cuando llegó al Real Madrid en 2018, el ambiente no fue fácil. Muchos lo cuestionaron desde el primer fallo. No tenía el respaldo de la afición ni la prensa de su lado. Aún así, no hizo ruido. Se enfocó en mejorar, en demostrar con hechos y en responder bajo presión. Este video recorre toda su historia, desde los días en Brest, donde empezó como jugador de campo, hasta convertirse en portero por necesidad. Desde Genk, donde debutó siendo un adolescente, hasta su consolidación en el Atlético. Pasó por el Chelsea, donde levantó títulos importantes y alcanzó la cima en el Real Madrid, donde se transformó en uno de los porteros más decisivos del siglo. Courtois no se apresura, no necesita levantar la voz. En los momentos clave está listo, piensa rápido, actúa con firmeza y deja que sus reflejos hablen por él. Esta es la historia de un arquero distinto, de alguien que entendió que en el fútbol, como en la vida, no gana el que más habla, sino el que más responde cuando todo está en juego. Thibaut Courtois nació el 11 de mayo de 1992 en Brest, una ciudad tranquila al noreste de Bélgica. Viene de una familia donde el deporte era parte de la rutina diaria. Su padre Thierry y su madre Guite jugaron voleibol a nivel profesional. Su hermana Valérie también se convirtió en deportista de élite, representando a Bélgica con voleibol. Comenzó a jugar al fútbol en el Bilsen VV. En ese momento era lateral izquierdo. No tenía intenciones de ser portero, pero a los 8 años, durante un partido, el arquero del equipo se lesionó. Thibaut se ofreció a ocupar su lugar. Lo hizo tan bien que no volvió a salir del arco. A los 11 años, el KRCC de Genk lo reclutó para sus categorías inferiores. Allí comenzó su información específica como arquero. En poco tiempo, los entrenadores notaron algo inusual. Courtois tenía una lectura del juego poco común para su edad. Siempre bien posicionado, siempre tomando la decisión correcta y con una serenidad que sorprendía. En 2009, con 16 años, debutó en la primera división de Bélgica. No fue un debut simbólico. Tuvo impacto real, tomó el arco sin complejos. En la temporada 2010-2011 fue titular indiscutido y mantuvo 14 vallas invictas. Genk se coronó campeón de liga y Thibaut fue elegido mejor portero del torneo. Todo eso antes de cumplir 20 años. Muchos jugadores tardan años en hacerse notar. Courtois no necesitó tanto. Sin venir de una cantera internacional, sin marketing detrás, ya estaba llamando la atención de los grandes clubes de Europa. Desde muy joven, su historia fue diferente. No se impuso con palabras, lo hizo con actuaciones. En julio del 2011, Courtois firmó con el Chelsea, pero no llegó a quedarse en Londres. El mismo día fue cedido al Atlético de Madrid, un movimiento pensado para que ganara experiencia en una liga exigente. Lo que nadie esperaba era que su impacto fuera inmediato. Simeone acababa de asumir como entrenador y necesitaba seguridad bajo palos. Thibaut llegó para reemplazar a De Gea, que se había marchado al Manchester United. El desafío era enorme, pero no le pesó. Desde su primer partido en la liga mostró personalidad, reflejos y una calma que no era normal para un arquero de apenas 19 años. En su primera temporada ayudó al equipo a conquistar la Europa League. Fue titular indiscutido y pieza clave. En la segunda levantó la Supercopa de Europa tras vencer al Chelsea, el club que aún era dueño de su ficha. En la tercera escribió historia. El Atlético rompió la hegemonía del Real Madrid y el Barcelona y ganó la Liga 2013-2014. Courtois fue determinante en múltiples partidos y terminó como uno de los mejores porteros del campeonato. Pero el momento que marcó esa etapa fue la final de Champions en Lisboa. El Atleti enfrentó al Real Madrid,
Courtois hizo varias paradas claves, mantuvo al equipo con vida durante 90 minutos. Solo un gol agónico de Sergio Ramos mandó el partido a la largue. El Madrid terminó ganando, pero la actuación de Courtois quedó como símbolo de lo que significó ese Atlético. Un equipo que peleó todo con coraje. Durante sus 3 temporadas en el club jugó más de 150 partidos, ganó títulos y se convirtió en ídolo. Su estilo directo, su seguridad en el mano a mano y su capacidad para ordenar la defensa llamaron la atención de todos en Europa. Cuando terminó su préstamo no fue fácil para el Atlético dejarlo ir, pero el Chelsea lo reclamó. Courtois se iba de Madrid con una madurez que no tenía al llegar. Lo que había sido un préstamo terminó convirtiéndose en una etapa fundamental de su crecimiento como arquero de élite. En 2014, Courtois volvió a Chelsea tras 3 años de cesión. José Mourinho era el entrenador y aunque el club contaba con Petr Cech, leyenda del arco blue, el belga llegó para competirle el puesto. No tardó en ganárselo. Su debut oficial fue en agosto, en la primera jornada de la Premier League. Desde ese momento fue titular habitual. Chelsea ganó la liga esa misma temporada. Courtois fue uno de los pilares del equipo junto a figuras como Hazard, Terry y Diego Costa. Su estilo encajó bien en Inglaterra. Sobrio, sin complicaciones, con reflejos letales y gran dominio del área. No todo fue sencillo. En la siguiente temporada el equipo entró en crisis. Mourinho fue despedido, Courtois tuvo algunas lesiones y aunque su nivel personal fue bueno, el club no compitió por títulos. En la 2016-2017, con Antonio Conte como entrenador, el Chelsea volvió a lo más alto. Courtois fue clave en una campaña sólida que terminó en campeonato, sumó otra liga y consolidó su lugar entre los grandes. En 4 temporadas completas con el Chelsea ganó 2 Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga. Jugó más de 150 partidos oficiales y fue elegido en múltiples ocasiones como el mejor portero del torneo. Pero no todo era estabilidad. En 2018, Courtois expresó su deseo de regresar a Madrid para estar más cerca de sus hijos. Su salida no fue bien recibida por parte de la afición londinense. Lo acusaron de forzar su traspaso, pero él fue claro, no era una cuestión de títulos, era personal, necesitaba estar cerca de su familia. Así terminó su etapa en Londres, no con aplausos, pero con respeto, porque le había hecho en la Premier, no lo podía borrar ningún gesto. Se iba uno de los mejores porteros de la liga y empezaba un nuevo capítulo. Thibaut Courtois llegó a Real Madrid en agosto de 2018, firmando un contrato por 6 temporadas. Su fichaje generó controversia, especialmente entre los aficionados del Atlético de Madrid, su ex equipo, quienes consideraron su traspaso como una traición. Su debut oficial con el club blanco se produjo el 1 de septiembre de 2018 en una victoria por 4-1 ante el Leganés en la liga. Durante sus primeros meses, Courtois enfrentó críticas por algunas actuaciones irregulares y la competencia con Keylor Navas, quien había sido fundamental en las 3 Champions League consecutivas del club. En la temporada 2019-2020, Courtois fue clave en la conquista de la liga, siendo el portero menos goleado del torneo y obteniendo su primer trofeo Zamora con el club, tras conceder solo 20 goles en 34 partidos. Sin embargo, fue en la temporada 2021-2022 donde Courtois alcanzó su punto culminante. En la final de la Champions League contra el Liverpool, el 28 de mayo del 2022 realizó 9 paradas decisivas, estableciendo un récord desde que Opta comenzó a recopilar estadísticas en 2003-2004 y fue nombrado jugador del partido. A lo largo de su carrera en el Real Madrid, Courtois ha disputado más de 250 partidos, logrando múltiples títulos, incluyendo 2 Champions League, 3 ligas, una Copa del Rey, entre otros.
Su capacidad para realizar paradas clave en momentos decisivos y su liderazgo silencioso han sido reconocidos tanto por compañeros como por aficionados. En palabras de Carlo Ancelotti, he tenido muchos porteros espectaculares. Courtois estaría en la clasificación muy alto entre los 3 primeros. Courtois debutó con la selección absoluta de Bélgica el 15 de noviembre de 2011 en un amistoso contra Francia. Desde entonces ha sido el arquero titular en todas las grandes citas del equipo. Su consolidación internacional llegó en el Mundial de Brasil 2014, donde Bélgica alcanzó los cuartos de final. Thibaut fue fundamental con varias paradas clave, incluyendo una contra Messi en la eliminación ante Argentina, pero su consagración definitiva llegó en Rusia 2018. Bélgica firmó una de sus mejores campañas históricas y Courtois fue figura estelar. En cuartos de final contra Brasil tuvo una actuación brillante, culminada con una parada antológica a un disparo de Neymar en los últimos minutos. Bélgica terminó tercera y Courtois fue elegido el mejor portero del torneo, llevándose el guante de oro de la FIFA. También estuvo presente en la Euro 2016 y en la Euro 2020, así como en el Mundial de Qatar 2022. Aunque los resultados no fueron los esperados, a pesar de las críticas al colectivo, su rendimiento individual fue siempre sólido. Con más de 100 partidos con su selección, ha sido un pilar de la generación dorada belga. Thibaut Courtois ya no necesita presentaciones. En el Real Madrid encontró su lugar. En Bélgica se convirtió en referencia y en cada estadio donde jugó dejó una marca. Su estilo sobrio, su lectura del juego y su capacidad para aparecer en los momentos más críticos lo definen. No hace gestos exagerados ni busca focos. Prefiere hablar con sus manos bajo presión en partidos que pesan. Hoy, plenamente recuperado, continúa siendo una pieza clave para el Real Madrid. Su legado ya está escrito, pero sigue ampliándolo con cada actuación. Y cuando el equipo lo necesita, él responde, como siempre, con seguridad y liderazgo. Thibaut Courtois nunca fue el más ruidoso. No llamó a la atención con gestos ni buscó cámaras. Pero cuando el balón volaba en una final, él estaba ahí, firme, tranquilo, preparado para salvar. Su carrera no se construyó con titulares, sino con actuaciones. Desde sus días en Genk hasta los títulos con el Real Madrid, siempre fue constante. Nunca dejó de mejorar, nunca dejó de responder. En Bélgica fue símbolo de una generación que soñó con todo. En Madrid se volvió esencial. Ganó Premier Leagues, ligas españolas, Champions, fue guante de oro en un mundial, acumuló trofeos individuales y colectivos, pero más allá de eso, dejó una forma de atajar, una forma de competir y una forma de liderar sin necesidad de gritar. Su historia es ejemplo para todos los que alguna vez fueron cuestionados, para los que tuvieron que esperar su momento, para los que saben que en el deporte como en la vida, la confianza se construye día a día. Así como lo hizo con el Atlético, con el Chelsea, con el Madrid y con Bélgica, Thibaut Courtois no cambió, solo fue creciendo y por eso hoy se le reconoce como uno de los porteros más grandes de su generación. Así como nuestro querido Toni Kroos, que tomó la decisión de retirarse en lo más alto de su carrera, la cual te cuento en el video que te aparece en pantalla. Dale click y conoce el jugador rechazado por el Bayern que se convirtió en leyenda en el Real Madrid.